ADN de líder. Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a ADN de Líder, su podcast de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Mi nombre es Pablo Martínez y como cada semana, o ahora que estoy lejos del estudio de grabación tal vez, pues como cada mes es un placer estar acá con ustedes un día más. El día de hoy tenemos a un invitado que la verdad me da muchísima ilusión poder tener por acá. Ya lo están viendo por acá en pantalla. Paco Francisco Cruzado Perni, el cual tengo la dicha de conocer de la universidad en la que estoy estudiando actualmente, IE University. Y el día de hoy, como ya lo pueden ver en el título de este episodio, pues vamos a estar hablando un poco sobre data science, qué es esto, por qué es importante dentro de una empresa, qué es los beneficios que me puede traer integrar el data science a un data analyst, tenerlo también qué son diferentes tipos de estrategias que podemos utilizar para hacer más atractivo todo esto que son datos, bases de datos y que realmente, pues bueno, la gente que somos más mortales, pues podamos comprenderlo. Pero bueno, Paco, te doy la bienvenida a el podcast ADN de Líder. Para mí es un placer tenerte por acá. Y pues bueno, me gustaría muchísimo que antes de que podamos arrancar, que nos cuentes un poquito de ti, de tu experiencia, qué es lo que haces. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por tenerme aquí. Es un placer estar aquí contigo y poder compartir un poco mi experiencia y mi bagaje con todos los espectadores y oyentes del podcast. Yo soy ingeniero informático, estudié ingeniería informática en Valladolid, una ciudad de España relativamente cercana a Madrid. Después estudié un poco en Irlanda, donde aprendí lo poco que sé de inglés, algo bastante importante en la vida en general, pero sobre todo en el mundo de la informática y de los datos en particular. Claro. Y desde entonces llevo casi 20 años trabajando como programador en diferentes roles y diferentes entornos, pero siempre muy, muy relacionado con los datos. He tenido esa suerte de que desde bien prontito he empezado a trabajar con proyectos en los que los datos eran el núcleo y lo más importante, y todo ha ido evolucionando desde ahí. Y no solo soy programador y ingeniero informático ahora mismo, sino que desde hace unos 8 años he tenido el placer, como tú bien dices, de ser profesor en IE University, donde imparto, entre otras asignaturas, una asignatura que está centrada en los datos, que como tú bien sabes se llama Data Insights and Visualization, en la cual de una manera muy transversal y muy básica, ¿no? Para empezar, para todos los niveles, empezamos un poco a rascar el mundo de los datos, pero sobre todo muy enfocado luego a la parte de la visualización de datos, que es algo que me fascina desde un mundo didáctico, ¿no? Realmente mi trabajo, lo que más me encargo es de ser un programador, soy el líder de un equipo de excelentes programadores y programadoras y de otros perfiles, pero en la parte de la didáctica lo que más me apasiona es una subparte de la parte de Data Science, que es la visualización de datos. Pero bueno, nos adentraremos ahí ahora mismo. Sí, así es, así es. A mí me interesa mucho, Paco, que nos platiques cómo nació esta pasión por los datos, porque definitivamente cuando eres niño, pues dices, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser futbolista, yo qué sé. Pero bueno, tal vez no es lo primero que dices, yo quiero ser un data scientist. ¿Cómo nació esta pasión? No, pues, realmente un poco por azares de la vida, ¿no? Como muchas veces, pero la historia es, empecé por los videojuegos. Como podrás ver por aquí, me gusta mucho tanto cosas de videojuegos como de series. Entonces, de pequeñito yo empezaba a jugar con un ordenador y tuve la suerte de que, sin saber muy bien lo que hacía, empecé a programar un poco. Y eso me llamaba la atención, el saber que podía programar. Y al ir conociendo un poquito más lo que estaba haciendo, también fui capaz de ir creando alguna visualización. Yo recuerdo, todavía la tengo en la casa de mis padres guardado, el primer gráfico de barras triste que hice con Microsoft Excel allá por el año 96,
con las estadísticas de los goles de mi equipo de fútbol. Entonces, a mí me parecía increíble el poder trabajar con una serie de datos muy limitados, pero que en ese momento era algo espectacular. Y entonces siempre me ha gustado el tema de tecnología, ya te digo, empezando por el tema de los videojuegos, pero después, cuando aprendí a programar, me pareció un mundo fascinante. Y luego el tema de trabajar con grandes volúmenes de datos ha sido un poco más bien por azar, por cómo ha ido viniendo. Siempre he trabajado en proyectos en los que los datos han sido importantes y en los que no ha quedado otra. Entonces, a partir de ahí, desde los distintos roles que he ido teniendo, pues se ha ido desarrollando esa pasión para los datos. Claro que, a ver, yo me imagino base de datos y creo que muchas personas tienen esta imagen mental en la cabeza de la Matrix pasando así muchísimos números, algo que puede ser súper mega complicado, pero no, me gustaría muchísimo que pudieses tal vez darnos a nosotros, como te decía, mortales, una definición que no suene tan complicada, que en realidad creo que no lo es tanto, pero puede ser un poco imponente. ¿Qué es el data science en específico y qué es lo que hace un data scientist de forma muy general? Pues realmente vivimos en la era de los datos. Entonces, toda la información que existe en el mundo tiene que estar almacenada en algún sitio. Y tenemos una ingente cantidad de datos. Entonces, lo que hacemos las personas que trabajamos con datos es poder manejar ingentes cantidades de datos de una manera rápida y eficiente y, sobre todo, poder presentarlo a los mortales. No sirve de nada el recolectar billones de registros si luego de ahí no somos capaces de extraer los datos. Entonces, bueno, dentro del mundo de la ciencia de los datos, de data science, hay muchos roles múltiples, pero se podría resumir en eso, el ingestar grandes cantidades de datos, transformarlos y limpiarlos para poder ser analizados y después poder extraer insights, ya sea de una manera visual o de otra manera más analítica, para que se puedan tomar, pues, por ejemplo, decisiones por parte de directivos, parte de inversores, y no directamente ver una serie de unos y ceros, como tú bien decías, una matrix que no, a mí tampoco me dice nada al principio. Sí. A mí me encanta esto que siempre nos dices en las clases, Paco, de que como data scientist, bueno, como una persona de datos, pues tú quieres hacer el menor esfuerzo posible, entonces luego nos regañas cuando hacemos algo que tal vez es muy elaborado. No, lo puedes hacer así, fácil, rápido. Sí. Me gustaría conocer cuáles crees tú que deben de ser las habilidades, aptitudes que debe de tener una persona que se quiere dedicar a el data science, sobre todo para las personas que nos están escuchando que dicen, me interesa, pero no sé si es para mí. Claro. Lo que siempre le digo a Pablo y a sus compañeros en clase es que nosotros somos vagos. Entonces, una característica podría ser el ser vago, es decir, yo no quiero trabajar, quiero que la computadora trabaje por mí. Pero no, ya hablando en serio, el tema es, para poder trabajar con datos tienes que ser un apasionado del orden. Es muy importante el ser ordenado porque si no es imposible trabajar con esa volumetría de datos. Entonces hay que ser riguroso y hay que ser ordenado y hay que tener la mente abierta para hacer experimentos y sobre todo para aprender técnicas. El mundo de la informática en general, pero de los datos en particular, está un poco relacionado con la medicina. No es una carrera en la que tú puedas estudiar hoy y dejarlo hasta mañana. Cada día hay herramientas nuevas, cada día hay técnicas nuevas, entonces es imprescindible que seas una persona con ganas de estar reciclándote día a día, de estar recibiendo formación de las múltiples maneras. Hoy en día tenemos la suerte de que hay millones de recursos, tanto gratuitos como de pago a nuestra disposición. Entonces, la voluntad de mejorarse día a día y de querer reciclarse y de querer aprender y aplicar técnicas nuevas son cruciales para el mundo de los datos. Vale, entonces, ordenado, mente abierta, abierto a experimentar y siempre tratar de estar actualizado. Lo podemos resumir así. Correcto, muy buen resumen. Excelente, muy bien. Que acá, bueno, obviamente sale la pregunta que yo creo que muchos están esperando.
claramente el mundo está cambiando. Ahora las inteligencias artificiales pues están a la orden del día. En cuestión de datos, ¿cómo está cambiando la industria en este sentido, Paco? Y sobre todo, ¿cómo tú te tienes que actualizar, pues precisamente para aprovechar estas herramientas y no quedarte atrás? Sobre todo, supongo que es una industria que se mueve muy rápido precisamente por los avances tecnológicos, ¿no? Sí. Yo lo veo como una oportunidad bestial. Es un poco como cuando apareció Internet. Yo cuando cuando empecé a aprender a programar y a trabajar con datos, sí que existía Internet, pero no estaba tan al alcance. Yo lo recordaba con mi sobrino este fin de semana. Cuando yo empecé en la universidad, no tenía Internet en casa. Entonces yo tenía que ir a la universidad a conectarme a la red interna para poder hacer las prácticas y tener un poco de acceso. Y tenía libros en los que consultaba los datos. Entonces apareció Internet y parecía que eso iba a acabar con un montón de tareas que lo hizo, pero lo único que hizo es revelar nuevas oportunidades. Entonces, para mí la inteligencia artificial aplicada a los datos es eso precisamente, la aparición de nuevas oportunidades para hacer las cosas de otra manera, para hacerlas más eficientes, para quitarnos tareas repetitivas y para enfocarnos más a una parte más creativa. Hay personas que piensan que con la inteligencia artificial se va a reducir drásticamente el número de empleados que se van a dedicar al mundo de los datos. Bueno, yo no tengo la varita mágica o la bola de cristal para ver el futuro, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es eso, el profesional que sepa utilizar esa herramienta de una manera eficiente es el que va a tener trabajo. Y creo que hay muchísimas oportunidades laborales y de negocio en el ámbito de los datos aplicando inteligencia artificial. Claro, ok. A mí también me surge esta pregunta, Paco, que de hecho te iba a preguntar sobre los lenguajes de programación, aprovechando que es, digamos, tu materia, pero ya ahorita que estamos hablando un poco sobre inteligencia artificial, ¿tú dirías que al día de hoy, con todas las herramientas que tenemos, claro, de inteligencia artificial, también de los lenguajes autogenerativos de información como ChatGPT y los múltiples que hay, ¿crees que aún es necesario que las personas aprendan lenguajes de programación como Python? Bueno, ahorita tú seguramente nos podrás mencionar algunos más, ¿no? Sí. Python, Java. ¿Crees que todavía es necesario? ¿En qué medida todavía vale la pena? Cuéntanos. Yo es que soy un poco de la antigua escuela, entonces considero que el tener una buena base es necesario. Pero además he tenido la suerte de impartir una clase de programación en Python en el curso pasado, en la cual he disfrutado mucho y en la que he visto que los estudiantes, y esto pasa también con los profesionales, queremos correr mucho. Entonces, queremos hacer unos programas muy potentes y ahora con la inteligencia artificial es bastante, relativamente sencillo. ¿Qué ocurre? Que si no entiendes lo que la inteligencia artificial te propone, no vale para nada, porque no sabes lo que estás haciendo, tampoco hace falta saberlo al dedillo, es decir, todos los detalles, pero por lo menos saber lo que estás poniendo, porque si no es imposible modificarlo. Y lo vi con algunos alumnos que decían, mira, quiero hacer esto que es bastante potente, le he preguntado a la inteligencia artificial y me ha propuesto este código, y vale, está muy bien, pero en este caso falla, ¿cómo lo cambiarías? Y no saben. Entonces, yo sí que abogaría en dar un poco la base. Yo vuelvo un poco porque lo veo esto como en el momento cuando yo estudié en la universidad. Yo antes se programaba utilizando lenguaje ensamblador, que básicamente era ceros y unos, ¿vale? Entonces, he llevado un poquito a otro nivel, ¿vale? Entonces, yo tenía asignaturas que eran programar de una manera que no he programado nunca así en el entorno laboral. Bueno, pues te ayudan un poco a tener la cabeza estructurada y nunca he tenido que bajar a ese nivel. Yo creo que eso es un poco igual. Yo creo que hay que tener un poco la base y que no se puede ir tan profundo de carrera. Luego, si me permites también, antes de entrar en los detalles de los lenguajes de programación, hay una vertiente que lleva bastantes años intentando surgir, de la cual yo no soy muy fan, pero encima es que no está funcionando mucho, y se llama el no-code, el programar sin codificar. Simplemente pues diciendo a la inteligencia artificial o utilizando entornos gráficos poder crear programas.
Y eso para cosas muy sencillas funciona muy bien. De hecho, hay un lenguaje de programación que me encanta que se llama Scratch, que está muy enfocado para enseñar programación a los niños. Me parece ideal, es una maravilla. Puedes hacer de todo, incluso hay dispositivos electrónicos para que de una manera visual los niños y las niñas puedan ver el resultado de los programas. Me parece increíble. Pero de ahí a poder desarrollar un sistema que pueda ser utilizado para un negocio, para algo más productivo, lo veo difícil. Me acabas de regresar recuerdos cuando mencionaste Scratch, para los que no lo conozcan, ahí para que lo puedan buscar, pero sí, me encanta porque, bueno, es introducir un poco todo lo que es la programación y los datos desde que somos niños, ¿no? Y a mí me parece que es algo fundamental, incluso yo diría que es algo que en esta era debería de estar pues un poco más integrado dentro de las escuelas, porque, pues bueno, se ha convertido en gran parte del futuro, ¿no? Pero ahora sí, si quieres, podemos pues entrar un poco más a los lenguajes, cuáles tal vez son los que están ahorita pues más vigentes, si vale la pena adentrarte completamente a uno o como la industria es tan cambiante y se van actualizando, tal vez solamente alguna base. Claro, poner todos los huevos en la cesta es un error en la vida, pero aplicado a la tecnología igual. Eh, igual que con lo que decía antes con los datos, con el mundo de los lenguajes, cada poco tiempo aparece un nuevo lenguaje o incluso los lenguajes se van actualizando con nuevas funcionalidades. Entonces, lo importante es aprender a programar. Y luego ya cambiar de un lenguaje a otro es relativamente sencillo. Yo en la universidad aprendí a programar con lenguajes que no he utilizado nunca en un entorno profesional, como son Pascal, C++, incluso lenguajes orientados al mundo didáctico que nadie ha oído, casi nadie, solo nunca los han aplicado de una forma práctica, como a Eiffel. Y yo me acuerdo que alguna gente, cuando iba a hacer alguna práctica, alguna empresa, decía, ¿por qué nos enseñan Java para programar? Digo, porque nos están enseñando programación, no me están enseñando un lenguaje. Luego ya, obviamente, tienes que conocer los detalles de cada lenguaje y aplicarlos. Pero no me parece que enfocarse a un lenguaje sea lo más importante de todo esto. Dicho esto, es inevitable ver que Python tiene un tirón muy potente ahora mismo. Es un lenguaje bastante sencillo para aprender. No creo que sea el más sencillo, pero es uno bastante sencillo. Y la ventaja que tiene, que yo veo, es la cantidad de recursos que hay. Entonces, sobre todo para una parte básica, vas a encontrar muchos recursos de calidad y gratis, pero incluso para seguir avanzando, sigue habiéndolo. Yo profesionalmente, los últimos 18 años he estado trabajando en tecnologías de Microsoft y en concreto ahora mismo programo en C#, que es un lenguaje de programación que tiene Microsoft y es una maravilla. Y me parece que es un lenguaje con el que se puede aprender a programar también. Todo esto porque yo he sido siempre un programador orientado a la parte del backend, que es la parte que se relaciona con los datos. ¿Vale? Pero también si vas a ser un programador front-end, hay otros tipos de lenguajes, básicamente JavaScript, pero muchas variantes de JavaScript o frameworks que están basados o escritos en JavaScript, que pueden ser muy importantes y que también es otra opción muy buena para aprender a programar. Con lo cual, más que enfocarnos en qué lenguaje, es en qué técnicas y qué metodologías vamos a usar para aprender a programar. Cuando dices front-end, Paco, ¿es la parte visual de las páginas? Tengo esta idea que es como algo así de ese estilo, pero mejor tú haznos la aclaración. Sí, realmente el backend es la parte que comunica entre la parte de los datos, normalmente una base de datos, pero puede ser otro sistema, con la lógica de negocio. Y la parte frontend es la parte en la que se comunica con la interfaz de usuario, ¿vale? Es la que hace que no es la parte en la que tú muestras elementos, ¿no? Eso sería un maquetador, una persona que se dedica al UX, UI, al User Experience, User Interface, sino que un frontend es un programador que lo que hace es saber responder a los eventos que se producen. Cuando tú estás en una página web y vas haciendo scroll y pinchas en una acción, introduces un texto, todo eso se recoge y eso se va a enviar a la parte del backend, que es la parte en la que yo trabajo, y de ahí se va a hacer alguna transformación si es necesaria y posteriormente pues se accederá o se grabará en una base de datos o depende de lo que quieras hacer.
Esto tiene que ver un poco con los píxeles que se instalan o los trackers de las acciones que hay en las páginas web, ¿o es completamente diferente? No, sí, por ejemplo, es una de las cosas. Una técnica que hay bastante interesante para saber estadísticas de una página web, ahora ya no se utiliza tanto, pero antes se hacía mucho, era instalar un pequeño píxel, una pequeña imagen en una página y una vez que tú has cargado ese píxel se puede saber cuántas personas han descargado esa imagen. Entonces así tienes una manera de llevar las estadísticas de cuántas visitas has tenido de una manera. Pero bueno, es bastante más complejo y de hecho el mundo de front es desconocido para mí. Yo lo he intentado y yo me he enfocado mucho en el mundo de los datos, pero me parece algo complicado y que aporta muchísimo valor y que hay que ponerlo en evidencia, pero bueno, en otro momento. Claro. A mí también me interesa, Paco, conocer dónde es donde tú te mantienes actualizado de estas últimas tendencias. ¿Son foros? ¿Son tal vez algunas plataformas? ¿Algún referente? ¿Algo por el estilo con el que los demás nos podamos también guiar? Actualmente no soy un gran usuario de las redes sociales, pero es cierto que para lo que más, una de las cosas para las que más las utilizo es para ver contenido que generan otras personas. No soy un gran generador de contenido, pero sí que soy consumidor. Aparte de eso, me gusta bastante asistir a conferencias, normalmente como asistente, aunque alguna vez he tenido la suerte de ser ponente, pero ahí es donde tienes la oportunidad de poder ver qué están haciendo los compañeros, qué se está haciendo en la industria, cuáles son las nuevas características que están sacando en el mercado, para ver si alguna te puede ser útil a ti o no, pero por lo menos saber un poco lo que se hace, ¿no? Para salir de tu día a día, porque si no siempre piensas que lo que estás haciendo es lo bueno y no vas a cambiar. Entonces, lo mejor es estar al día. Claro. Sinceramente, te voy a ser honesto, antes leía bastante más literatura técnica y ahora, lamentablemente, pues bueno, me dedico utilizo otras herramientas para estar formado. Pero, como te comentaba, anteriormente sí que es verdad que he utilizado mucho el tema de los libros. Ok, muy interesante conocer los diferentes medios por los cuales nos podemos nutrir para conocer un poco más de este mundo. Pero bueno, Paco, ahora sí vamos a entrar a un tema que creo que te va a apasionar muchísimo y es cómo podemos nosotros comunicar, cuál es tu proceso para comunicar estos hallazgos complejos, tendencias dentro de los datos a las personas, en este caso directivos, porque sé que has trabajado, por ejemplo, en bancos, ¿no? Entonces, pues es importante. ¿Cómo es ese proceso de transformar todos esos números en algo que realmente signifique algo importante para que las personas dentro de una empresa puedan tomar decisiones? Claro, y aquí ya ahonda precisamente con la parte que más me gusta de Data Science, que es la visualización de datos. Es importantísimo el poder transmitir de una manera visual esos datos que hemos recolectado. Y el poder y el hacerlo de una manera visual no quiere decir que sea una manera bonita, sino una manera que sea eficiente, que sea eficaz y que hagamos que lo que queremos transmitir llegue de una manera directa y clara. Entonces, como os digo en clase muchas veces, generar gráficos lo puede hacer cualquiera y más ahora con las herramientas que tenemos, incluido la inteligencia artificial. Yo cada año, precisamente para esta sección, no suelo utilizar ninguna herramienta de inteligencia artificial, pero me gusta saber lo que hay. Y cuando empezó todo este boom, porque es un boom que ahora sigue en auge, pero fue un boom. Las herramientas que había de visualización de datos eran bastante rudimentarias y no te voy a negar que me hacían reír. Pero es cierto que cada vez que miro unas herramientas, el cambio es increíble. Es increíble. Entonces, vamos por el camino de que cualquier persona con muy mínimo conocimiento, sabiendo transmitir de un lenguaje, de una manera natural, con el lenguaje, lo que quiera hacer, pueda generar unos gráficos bastante potentes. El tema es poder gestionar y poder crear esos gráficos de una manera que podamos transmitir lo que queremos, ¿no? Y por eso las técnicas que vemos en clase, que tú bien sabes, pero que bueno, que en general son procesos básicos en los que con pequeños cambios podemos hacer, destacando los puntos que queremos, limpiando nuestras visualizaciones, creando la visualización
adecuada para cada tipo de datos que tenemos y lo que queremos. Pero sobre todo yo creo que lo puedo resumir en no sobreactuar. No pasarlos. Es muy fácil ahora decir, wow, como puedo hacer, tengo unas herramientas súper potentes por las cuales puedo crear un dashboard con 10 millones de visualizaciones y mucho color, voy a intentar hacer eso. Justo lo contrario. Que yo abogo mucho por la simplicidad y por la practicidad. Claro. Keep it simple, right? Correcto. Eso es. En nuestro caso, nosotros utilizamos Tableau. Tal vez este es tu software favorito. ¿Tienes algún otro que te gusta utilizar precisamente para la presentación de datos? Para la parte visual me parece que es uno de los mejores software que hay. Pablo ha tenido la suerte de poder verlo, lo fácil que es, la curva de aprendizaje con la pendiente tan liviana para aprender, y es muy sencillo, es click and point, entonces de una manera sencilla tienes tu primera visualización y es muy fácil modificarlo. Entonces para mí esa parte me gusta, pero utilizo muchísimo Power BI también. Power BI es una herramienta que, en mi opinión, está mucho más orientada a la parte analítica de datos, pero la parte de visualización de datos es bastante potente igualmente. Es un poco más complicada de utilizar, pero básicamente es un poco como lo de los lenguajes de programación. Lo importante son las técnicas. Luego, con una herramienta será más fácil o más difícil. Y estas son las dos herramientas que utilizo básicamente para generar visualizaciones, dentro de las miles que hay. Pero, como dije, la primera que utilicé fue Excel. Con Excel puedes hacer unas visualizaciones bastante sencillas de una manera muy rápida, entonces no es nada descartable. Así que muchas veces, en vez de intentar buscar un software nuevo para hacer algo, podemos intentar ver si lo que tenemos a nuestra disposición es suficiente, y muchas veces la respuesta es sí. Excelente. ¿Algunas recomendaciones generales que le podamos dar a las personas para sus visualizaciones y por qué no utilizar gráficas de pastel? Bueno, pues un poco me repito, ¿no? El tema de lo que hablamos en clase, hablamos de lo que es la carga cognitiva. Cada elemento que introducimos en una visualización incrementa la carga cognitiva, que es la cantidad de tiempo y de esfuerzo mental que una persona tiene que emplear para interpretar una visualización. Entonces, cada elemento que incluimos a un gráfico, ya sea un título, una marca, una línea, un color, incrementa esa carga cognitiva. Si no tiene un propósito el introducir uno de estos elementos, estamos incrementando la carga cognitiva sin facilitar la interpretación de la visualización, con lo cual el objetivo es reducir esa carga cognitiva haciendo lo que llamamos el decluttering, que es reducir el ruido, eliminar elementos redundantes, eliminar elementos que no nos aportan valor, pero que incrementan la carga cognitiva. Y como bien dijo mi compañero Ricardo, que es el compañero que trabaja conmigo en Analytic Always, la empresa donde trabajo, todo lo que introduzcamos de una manera visual tiene que ser con un propósito. Si no hay propósito, ya tenemos la solución de que tenemos que eliminarlo. Entonces, sería relacionado con lo que has dicho antes de keep it simple, pero yo iría más allá, diría eliminemos el ruido de nuestras visualizaciones. Ok, me parece excelente. Para que tomen datos todos, para que no me hagan acá una super mega gráfica con 1000 colores, 1000 nombres y gráficas de pastel. Claro, ese Pablo, y perdona que no he contestado a la otra pregunta, claro. Simplemente es algo, es un gráfico, los pie charts es un gráfico muy fácil de usar de una manera que no es la adecuada, y por eso siempre digo que es ideal el no usarlos, aunque es cierto que no hay que evitarlos al 100%, pero hay muchas alternativas buenas, por ejemplo, los gráficos de texto, los gráficos de barras, pero hemos visto todos muchos ejemplos de pie charts en los que todos los trocitos son muy pequeños y no aportan nada. Entonces eso ya directamente, simplemente, si tú creas un pie chart con 6, 7, 8 categorías y ves esas secciones tan pequeñas, tienes una pista súper fácil de que no tienes que hacerlo. Me parece muy bien utilizar un pie chart cuando tengo 2, 3 categorías y sobre todo si va a ser algo interactivo. Claro, tú ahí ya no sabes si las secciones van a ser 50-50, si van a ser más grandes o no. Pero normalmente si tenemos 2 secciones, a mí me encanta utilizar el texto.
el texto directamente, un número, un porcentaje. Me parece un tipo de visualización que muchas veces no se usa porque es muy simple y queremos ir y utilizar algo más potente. Y precisamente es lo que hemos hablado antes. Muchas veces simplificarlo ayuda y yo es el camino que sigo y es lo que recomiendo a todo el mundo, el camino a seguir. Algo que me encanta, Paco, es que yo creo que tiene que ver con el hecho de que eres gran fan de los videojuegos. Cómo contar historias con los datos que tenemos para hacerlo algo interesante. Y en lo personal me gustaría saber si tienes alguna historia, alguna presentación que tal vez hayas tenido que hacer con algún directivo o con alguien dentro de cualquiera de las empresas, pero precisamente que hayas podido utilizar pues una cierta línea narrativa, herramientas de storytelling para hacer que esos datos junto con las visualizaciones se hiciera de algo muy atractivo para las personas que te estaban escuchando. Bueno, tampoco he tenido A mí me gusta ser bastante creativo en esa sección y entonces es cierto que en entornos en los que no hay mucha confianza, entornos muy profesionales, hay que ir a lo directo. Y entonces ahí no sería... Yo las experiencias que he tenido profesionales han sido bastante... decirlas directas, ¿no? Directas al grano, ¿vale? Entonces presentar las historias sin ser nada creativo. Pero de una manera un poco ya más fuera de aquí, pues sí que es cierto que he podido crear alguna historia que fuera un poco más fantasiosa. Pero el tema de crear una historia con los datos es bastante sencillo. O sea, no es que sea sencillo, sino que es algo simple, en el sentido de decir, tiene sentido. Igual que le contamos una historia a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, y empiezas, una historia tiene un inicio, una serie de sucesos y un fin. Entonces, muchas veces me ha pasado que voy a presentar una serie de datos, pero no van ordenados, no van con una introducción, no termino con una conclusión. Entonces, es algo que siempre intento llevar, es decir, bueno, aunque sepamos de qué estamos hablando, voy a hacer una breve introducción, y una introducción ya no es solo que yo hable, sino voy a mostrar un gráfico introductorio, algo de contexto, ¿no? Y sobre todo lo más importante, yo creo, es terminar nuestras historias, nuestras presentaciones visuales con lo que llaman los ingleses un call to action, ¿no? Es decir, vale, una vez que ya me has presentado todos estos datos y estos insights, muy bien, vale, pero ahora ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, muchas veces pasa que yo tengo que presentar el estado de cómo está la aplicación porque el rendimiento es malo, porque no es el adecuado. Entonces, pues sí que digo, bueno, pues esta es nuestra introducción, ¿no? Tenemos este problema. ¿Y cómo he obtenido estos datos? Pues viendo el tiempo de procesamiento de estas páginas, de estas secciones, viendo el número de registros en esta tabla de base de datos, voy haciendo paso a paso, construyendo la historia y al final, pues cuál es la conclusión. Es decir, o bien hay que cambiar código, o bien hay que incrementar la potencia de nuestra máquina, con lo cual hay que pagar más dinero, ¿no? Y es una manera de decir, hay que gastarse el dinero porque tenemos este problema. Porque si yo voy a mi jefe y le digo, necesito más dinero para mi proyecto, me va a decir, no. Pero si yo le gestiono y le digo, tengo este problema con estas situaciones en concreto, incluso ya voy con una propuesta de solución y decir, necesito dinero, pero porque voy a aplicar esta solución, la mayoría de las veces he obtenido un perfecto adelante. Ya, si luego no funciona, ya me irán a buscar las cosquillas, pero de esa manera me ha funcionado perfectamente. Es como tu herramienta de negociación, ¿no? Sí. Es algo que digo, yo no he tenido la oportunidad de ir nunca a pedir a inversores dinero para mi proyecto, pero lo tengo clarísimo. Si yo tuviera mi propio proyecto y tuviera que ir a una serie de inversores a decir, confía en mi proyecto, utilizaría esta misma técnica totalmente. Claro, muy bien. Paco, hace unos momentos nos mencionaste que precisamente trabajas con equipos, digamos, con equipos de personas relacionados pues precisamente con el data science. A mí me interesa mucho que nos platiques cómo es trabajar en equipo en estos ambientes y sobre todo tengo entendido que, bueno, tú tienes cierta dirección, ¿no? Con la parte de estos equipos. ¿Cómo se maneja en general los equipos de data science? ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Cómo es el ambiente?
Bueno, yo tengo la suerte de que tengo un equipo muy maduro y que son muy independientes. Entonces es muy sencillo porque yo no tengo que llevar a nadie de la mano. Yo doy unas directrices y tengo la suerte de que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo que me parece más interesante es el trabajo entre equipos similares, ¿no? Esa parte me gusta mucho, el tema de tener que interactuar, el tema de tener que tratar con tecnologías que no conoces y tienes que confiar con otros compañeros, ¿no? Y ahí me gusta mucho interactuar con el equipo. Luego también el tema de poder ayudar a los compañeros a resolver los problemas es a mí lo que más me gusta. Entonces es una forma, hay personas dentro del mundo de la informática y de los datos que les gusta trabajar de una manera muy solitaria. Yo creo que en el año 2024 en el que estamos es imposible. Es impepinable el tener que trabajar en equipo. Entonces, a mí lo que más me gusta, sobre todo, es el poder ayudar a los compañeros a poder obtener sus objetivos, pero sobre todo cuando alguien tiene un problema, ¿no? Es decir, muchas veces me ayuda, mira, yo no sé de tu tecnología, no sé muy bien tampoco lo que estás haciendo, pero vamos a intentar hacer cuéntame tu problema y a lo mejor te puedo ayudar. Y a mí eso me gusta mucho y además creo que con un porcentaje bastante alto suelo acertar y tener un poco de tasa de éxito elevada con eso. Y dentro de estos equipos quiero suponer que pues muchas veces cada uno tiene ciertos conocimientos diferentes, a pesar de que, digamos, están relacionados entre sí por el tipo de trabajo que hacen. Se dan estas interacciones o tal vez como estos apoyos cuando alguien no sabe cómo hacer algo en específico, o no te ha sucedido ninguna Sí, vez que llegue algo parecido. sí, claro, yo trabajo con un equipo multidisciplinar, entonces es importante saber lo que sabe hacer cada persona y lo que no, y sobre todo los puntos fuertes y los débiles. Y yo intento siempre asignar de las tareas, no solo por los skills que tengan las personas, sino también porque lo que les gusta. Y yo lo intento, sinceramente, no siempre es posible, hay veces que toca hacer lo que toca hacer, pero intento asignar a todo el mundo lo que le gusta hacer. ¿Por qué? Porque van a estar más felices y lo van a hacer mejor. También es cierto, ¿no?, que hay que intentar salir de nuestro entorno de seguridad y probar cosas nuevas, pero sobre todo en los momentos críticos, yo creo que es una buena técnica el decir, ¿en qué eres bueno tú en esto? Pues vamos a hacer esta tarea, no intentemos reinventar la rueda, no nos volvamos locos y sobre todo en esos momentos es cuando se es más eficiente. Luego hay momentos para la diversión y para la innovación, siempre. Claro. Ya estamos casi llegando al final de este episodio, Paco, pero tengo dos preguntas que todavía me gustaría hacerte. La primera es, imaginemos que en este momento yo soy un hombre de negocios, tengo mi empresa, no sé, de tacos, de cualquier cosa. Y entonces llegas y me dicen, este es Paco, él es Data Scientist. ¿Por qué yo debería de contratar a Paco para que su conocimiento pueda ayudar al crecimiento de mi negocio? Y digo, te lo hago a ti, pero ¿por qué debería de contratar a cualquier data scientist? Ya cuando el negocio ya va creciendo, ¿por qué yo debería de contratarlo? Bueno, la primera razón sería por conocer. ¿Tú sabes cuántos tacos vendes al día? ¿Sabes cuál es el taco que más éxito tiene? ¿Sabes el beneficio que tienes o si tienes pérdidas? Simplemente analizando tus datos, puede ser que tengas todos esos datos registrados, pero no has encontrado ahí la solución. Y simplemente analizándolos de una manera sencilla, puede ser que te des cuenta de que estás comprando más cerdo que pollo y realmente tu producto de éxito es el taco de pollo. Entonces, eso aplicado a cualquier negocio es básico y de hecho es lo que hacemos en la herramienta en la que yo trabajo, pero orientado al sector de las tiendas de moda, básicamente, pero se puede aplicar a cualquier negocio. Entonces, es algo que simplemente por eficiencia, la eficiencia de ventas, la eficiencia de stock es algo que reduce los gastos e incrementa el dinero de una manera muy sencilla. ¿Qué otros beneficios me va a dar la contratación de Paco en este negocio de tacos? Además de esto, que voy a tener un poco más de visión
de qué es lo que vendo, cuánto vendo y qué tengo que cambiar. O básicamente lo que he comentado, reducir costes e incrementar mi margen. Entonces, ganar más dinero. Y sobre todo el beneficio que voy a tener yo es que voy a poder comer más tacos, que me gustan mucho. Excelente, esa es una excelente respuesta para un hombre de negocios. Me encantó. Muy bien. Y ya por último, Paco, esta pregunta que me interesa mucho y es una de las razones por las que me gusta mucho entrevistar en general a personas que se encargan de la docencia, porque me parece una labor súper importante. Hemos tenido a varios docentes dentro de nuestro podcast. Bueno, primero me gustaría conocer un poco cómo es la forma en que tú llegas a ser docente y sobre todo la razón por la que decides serlo, porque bueno, hay personas que tienen el conocimiento, pero que no muchas veces tienen las habilidades para compartirlo o tal vez simplemente no quieren hacerlo. Entonces me gustaría conocer cuál es esa primera razón para que llegaras ahí y después para compartir este conocimiento que tú has adquirido. Muchas veces se dice que el ser profesor, el dedicarse a la docencia es algo vocacional. Y en mi caso no lo fue así, pero sí que estoy de acuerdo. El tema es que a mí siempre me ha gustado ayudar, como te comentaba antes, es de la parte de mi trabajo que más me gusta, el poder ayudar a mis compañeros. Y tuve la suerte en mi anterior trabajo, cuando trabajaba en un banco de inversión, en la que tenía un compañero con el de otro departamento con el que trabajaba codo a codo. Era un doctor en matemáticas, un profesional excelente, una persona maravillosa, Daniel Arrieta, y trabajaba mucho con él, codo con codo, y él tenía los conocimientos, pero yo le ayudaba a utilizar técnicas de programación para hacer lo que él quería. Y tuve la suerte de que él era profesor en AI y él me lo dijo un día, me dijo, oye, he pensado en ti por si algún día yo no puedo dar alguna clase o me hacen alguna propuesta y yo no puedo cubrirla. Y en ese momento me quedé un poco en blanco, no pensé que sería algo para mí, pero dije, va, yo siempre estoy abierto a nuevas oportunidades, digo, bueno, y tampoco sé si se va a materializar o no. Pero cuando llegó la oportunidad dije, venga, yo voy de cabeza, me meto en este mundo y ya veré cómo sale. Y bueno, lo disfruté desde el primer momento. Paso muchos nervios, no te voy a mentir, paso muchos nervios en los momentos antes de cada clase, pero durante la clase yo disfruto. Yo creo que tú me has visto, tú me has visto cómo estoy en clase, yo me lo paso mejor que nadie en clase. Entonces, me encanta el estar con gente joven que quiere aprender, que está entusiasmada por aprender nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Entonces, para mí es lo más divertido que hago dentro de mi trabajo. Y entonces yo tengo la suerte de que puedo hacerlo. Yo entiendo que a otras personas a lo mejor no les parece eso, pero para mí me parece divertido y me reporta una felicidad y una satisfacción inmensa. Entonces, es una maravilla. Para mí la docencia es una maravilla. Me encanta, Paco, y sobre todo, pues bueno, mencionar que es la formación de los líderes del mañana. Entonces, a mí me parece una vocación súper noble, la verdad es que la docencia, y bueno, me encanta escuchar, y yo lo he visto, la pasión que tienes por todo lo que haces, y pues bueno, esa es una de las razones por las que te queríamos traer acá a ADN de Líder. Pues ya para poder cerrar con este episodio, Paco, me encantaría si pudieses dar tal vez un último highlight, algo final que te gustaría pues mencionarle a la audiencia, que ellos se queden como lo último de este episodio. Bueno, no sé, me he quedado un poco en blanco, pero sería un poco, no me quiero repetir mucho, pero es que es así. Lo primero es hacer las cosas sencillas y sobre todo el intentar reciclarse, pero para todo en la vida, ¿no? A mí, por ejemplo, mi hobby, aparte de los datos, es la cocina. Entonces, a mí me gusta probar recetas nuevas, intentar siempre hacer nuevo y no pasa nada por equivocarse. Muchas veces digo, voy a hacer esta receta que tiene muy buena pinta y la hago y digo, mira, no me ha salido bien o no me ha gustado o qué complicado es, ¿para qué voy a gastar tanto tiempo en esto y luego no va a ir bien? Entonces, eso yo creo que lo podemos aplicar a todo, ¿no? El intentar probar cosas nuevas y el no tener miedo al error, ¿no? El que no prueba cosas nuevas y falla, pues no puede llegar al éxito. Entonces, que no hay miedo al error, obviamente en entornos controlados, ¿no? Es saber cuándo hay que probar. Claro, así es. A mí también me encantó esto que dices y yo creo que lo último que dejaría de este episodio es justo eso. Hay que mantener las cosas sencillas. Claramente, pues sí, a veces hay que traer cierta complejidad a la mesa, pero a veces menos es más. Y tal vez cuando nosotros estamos tratando de presentar algo muy complejo,
pues lo mejor sea simplificarlo y sobre todo presentárselos a las personas de una forma que sea sencilla. A veces queremos sentirnos los más inteligentes de la sala y por eso ponemos un montón de términos que la gente no entiende para que digan, ay, sí, órale, qué inteligente es Pablo. Y pues a final de cuentas no terminamos comunicando las cosas que queremos comunicar, ¿no? Entonces, me parece súper, súper importante esto y me encanta esto último que dices de hay que perderle el miedo. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, a que el error, bueno, y en general creo que en el mundo el error sea al lado de, muy mal, ¿no? Y por eso pierdes ya sea un bonus, algo que te vayan a dar a final de año, puede ser que incluso te corran, ¿no? Por ese error. Entonces, me parece maravilloso y creo que es algo que también hay que recalcar, que, bueno, es a través de los errores que nosotros podemos seguir creciendo, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir formándonos, porque nunca dejamos de formarnos y de esta manera, pues bueno, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, los mejores profesionistas que podamos llegar a ser. Paco, pues ha sido todo un placer tenerte acá en un episodio de ADN de Líder. Me comentaba tras mamalines, ojalá no sea la última sesión que tengamos contigo, tal vez en el podcast podríamos tener alguna otra sesión, pero por lo menos tenerte en alguna otra actividad del programa de Liderazgo Genera sería un placer. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Yo he disfrutado muchísimo, el placer es mío y nada, cuenta conmigo para cualquier otra experiencia que quieras, que yo me gusta tirarme a la piscina. Muy bien, pues todos los radioescuchas no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram, próximamente también en TikTok como ADN de Líder y también a través de Spotify con este mismo nombre, ADN de Líder. Mi nombre es Pablo Martínez y nos vemos la próxima semana en un episodio más. Hasta luego.